Regresiva de cara a las elecciones, con un panorama económico ciertamente muy complejo y por más que la mente esté puesta en este fenómeno de la vida política de la República Argentina, de la vida política y representativa, la vida continúa, los negocios continúan, la producción continúa y los problemas que hacen a estos sectores también continúan y el sector yerbatero no es una excepción. Saludo a Pedro Puerta, empresario yerbatero. Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, gracias por la comunicación. ¿Cómo Bueno, estás? bien, muy bien. Pasa el tiempo, pasan las semanas, entramos en cuenta regresiva. El domingo votamos y del precio de la yerba todavía acuerdo ni hablar. No, la verdad que quedó el tema inconcluso. Vamos a ir a elecciones, va a pasar casi un mes desde la primera vez que conversamos vos y yo con respecto a la definición del precio. Recordarle a la audiencia que 2 veces en el año se fija precio por una ley. Hay una ley que obliga a que la materia prima y el producto intermedio, que es la yerba mate canchada, son los dos productos que se elaboran de la planta de yerba mate, la hoja verde y la yerba mate canchada, se fijan por ley 2 veces en el año y ese es el precio al que está obligado el productor a venderlo, digamos, y el industrial a comprarlo. Ese precio, cuando no lo determina el sector, es decir, los industriales y los productores que se reúnen 2 veces en el año en una especie de claustro, digamos, para definir el precio, cuando no lo pueden definir ellos, lo tiene que definir la Secretaría de Agricultura de Nación. Y en esa instancia estamos ahora, es decir, pasaron 20 y pico de días y bueno, todavía no hemos tenido un precio que defina el valor de nuestra materia prima para la cosecha que va a comenzar en diciembre. ¿Y por qué no consiguen un acuerdo? Primero, ¿cuántas reuniones tuvieron ya y por qué no consiguen un acuerdo? Bueno, en eso he sido muy crítico yo porque creo que lo que hay que trabajar hasta el hartazgo es la instancia de las reuniones y de poder definirlo en territorio, ¿no? Si sabíamos que estábamos en el medio de un proceso electoral, si sabemos que la cosecha recién arranca en diciembre, los estatutos y la misma reglamentación de la ley limitan la cantidad de reuniones que se pueden tener y cuando no se logra unanimidad o no se logra un resultado en donde sí, claramente unanimidad, digamos, donde todos estén de acuerdo, esto tiene que ir al laudo de nación. Yo creo que se tendría que haber discutido mucho más acá y hay una realidad, Pepe, que creo que hay que resolver de una vez por todas, es que es una ley que fue pensada para otro contexto de la Argentina. Hoy tenemos una Argentina con una inflación altísima y cualquier precio que fijemos hoy, más en una economía de mercado, lo único que vamos a lograr es mentirle, o bien mentirle al productor, o bien mentirle al otro sector, al sector industrial, y en el fondo de esto, Pepe, lo que va a terminar resultando es que el producto en la góndola llegue con un precio que no es real. Alguien va a perder. Lo que nosotros no queremos es que pierda ni el productor ni aquel que está directamente relacionado a la cadena productiva, ¿no? Alguien va a perder precio en la góndola más alto siempre y cuando haya producto en la góndola, porque a partir del fenómeno inflacionario que estamos viviendo y de cierto grado de incertidumbre, hay algunos supermercadistas que dicen que están teniendo problemas para reponer mercadería en las góndolas. ¿Saben si empieza a haber faltante de yerba en algunos lugares? Bueno, sí vemos nosotros, digo, en distintos productos cómo cada vez la oferta es menor, ¿no? Eso está relacionado obviamente a que el precio, a que el precio que hoy tenés el producto no le conviene a nadie, nos pasa a nosotros también. Sin embargo, el abastecimiento sigue siendo normal, los niveles de venta y los niveles de consumo que nosotros vemos son muy buenos, te diría, hemos tenido meses de muchísimo consumo y además también vemos la realidad de la mesa de los argentinos que hoy en vísperas de la inflación que vemos que cada vez crece más y la incertidumbre electoral que vamos a tener en los próximos días, obviamente que aquel que tiene la posibilidad trata de estoquearse un poco y de tener una reserva en su casa. Digo, si nosotros nos retrotraemos a un mes atrás cuando conversamos por primera vez esta cuestión de definición de precio y nos trasladamos a hoy, el precio del producto en góndola aumentó. Ahora, el precio al productor no aumentó de la misma manera. Lo que sí, en el medio, el que sigue recaudando y el que se sigue favoreciendo es el Estado con los impuestos que te cobran. Esa es la gran realidad que muy pocos hablan. Digo, acá nadie dice que en realidad el 46% de un paquete de yerba mate hoy son impuestos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el producto llegue más barato o llegue mejor, digamos, a más argentinos y a un precio más cómodo? Bueno, el que tiene que perder en esta situación o el que tiene que ceder es el Estado, Pepe. Y eso es lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Pedro, en las últimas semanas, particularmente en los últimos días, tuve oportunidad de hablar con economistas. Muchos de ellos encabezan estudios sobre cuestiones de consumo y ellos detectan que hay una baja pronunciada, muy pronunciada, en algunos casos de más del 50% en el consumo. ¿Eso se está dando en el sector yerbatero? Bueno, nosotros cuando hacemos un comparativo con el año anterior, no. ¿Por qué? Porque el año anterior, el año pasado, lo que tuvimos fue sequía, entonces la producción fue menor.
Entonces hay una recuperación, de hecho estamos hablando vos y yo en este momento y nosotros estamos hace más de una semana con incipientes lluvias en nuestra zona, hemos recuperado la cantidad de milímetros que tiene que haber en un mes normal en la provincia de Misiones y en la zona productora, quiere decir que la producción mejoró. Y después nosotros medimos consumo en base a cuántos paquetes se venden por mes. De ahí a que después en el supermercado el vecino o la vecina lo compre, es otra historia, digamos. Eso ya tenemos que ir a hablar directamente, como bien vos decías, con aquellos que hacen los análisis de el consumo en góndola. Y ahí sí, nosotros también vemos que hay una merma. Sin embargo, la cantidad de paquetes que se venden todos los meses ha aumentado comparativo al año anterior, ¿no? Esto tiene que ver también con que hemos recuperado kilos de producción. Ha sido un año interesante en materia de cosecha y nosotros tenemos una esperanza de que el próximo año la zafra que va a comenzar en el mes de diciembre va a ser aún mejor y eso va a poder generar más trabajo y más kilos de yerba mate, ¿no? Pedro, cada vez que nos ha tocado hablar contigo, mencionamos el tema de la exportación, un mercado creciente que se está exportando, el de la yerba mate. La pregunta es si este cuadro de situación, no habiendo precios claros ni reglas de juego claros, porque no se cambian, porque la inflación, porque esto, porque aquello, les hace perder mercados. Sí, claro, nos hace perder confianza principalmente, ¿no? Digo, todo cliente fuera de la Argentina lo que quiere con su proveedor argentino, su proveedor local, es que haya esta cadena de confianza y que se respeten tanto los plazos como las cantidades, como los precios. Si nosotros estamos en una Argentina, en un país con incertidumbre como la que tenemos nosotros a diario, no solo le pasa al sector yerbatero, le pasa a todos los sectores, ¿no? No poder cumplir con las obligaciones que tenemos con nuestros clientes afuera hace que nuestro cliente empiece a mirar a otros proveedores. Y eso nos pasa, ¿sí? Nos pasa que hay clientes que terminan optando por la alternativa de Brasil o de Paraguay en materia yerbatera y eso nos complica a nosotros a la hora de querer exportar. Sin embargo, Pepe, para remarcar, hay 2 o 3 aspectos positivos porque creo que también es interesante siempre buscar algún punto positivo en este sentido, y es que sí, tanto el Gobierno Nacional como el Instituto de la Yerba Mate han invertido en las últimas semanas y en los últimos meses en participar en foros y en ferias de alimentación de gran importancia en Europa y también en Estados Unidos, y eso permite también seguir mostrando la yerba mate al mundo. Yo creo que hacia adelante se viene una oportunidad muy grande en materia del sector yerbatero y vamos a ver, como te lo he dicho en otras oportunidades, que estamos próximos a vivir una revolución en materia yerbatera, no solo por el tipo de producto que es, sino también por lo que significa la yerba mate en el mundo y lo que empieza a significar, ¿no? Lo vemos en el fútbol, lo vemos en el deporte, lo vemos ligado a la salud y creo que todo eso va a ser un aporte muy positivo hacia adelante. ¿Le sigue rindiendo la imagen de Messi en los Estados Unidos tomando mate para exportar a ese destino? Totalmente, digo, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es impresionante, Pepe. Conversaba esta semana con una amiga que es de Bangladesh y me decía que ella incluso, que son más de la cultura del té, ella incluso había probado y había testeado el mate porque vio a Messi, recordemos que tiene una afinidad muy grande ellos con la selección argentina, lo vio a Messi tomando mate y se animó a probarlo. Y ella me lo contaba como una experiencia de vida y me decía, mirá, es un producto muy raro lo que haces vos, Pedro, pero evidentemente algo de energía da, porque le rinde a Messi, me tiene que funcionar a mí. Digo, y esos son los promotores interesantes que nosotros tenemos, ¿no? Lo que pasa es que tienen unos embajadores por ahí que ya quisiera yo, ¿no? Di María en Portugal y nada menos que Griezmann en España, ¿no? Que además se hizo un apasionado a través de sus compañeros argentinos y uruguayos. Sin lugar a dudas, y lo vemos, nosotros lo vemos, hay iniciativas muy interesantes también que se han hecho, digo, el fútbol trae también, por ejemplo, nosotros cada vez tenemos más el tema del mate en las escuelas, es un programa que se hace del Instituto de la Yerba Mate, donde también se promociona que se consuma yerba mate, digo, son todas distintas iniciativas que son muy positivas. Lo que sí estamos necesitando, creo, Pepe, es de una vez por todas, que el legislador, que el político, el que nos dé con tanta campaña durante tantos meses, nos dé una solución un poco más cercana a la realidad. Nosotros no podemos vivir atados a una ley que tiene más de 20 años, que nos fija precios en una economía que es de mercado. Creo que sería mucho más interesante tratar de buscar canales de diálogo, tratar de darle más valor agregado al producto en materia de calidad, salir a abrir mercado, trabajar en conjunto, bajar un poco los impuestos y sacar no solo el producto adelante, sino también la Argentina adelante, ¿no? Gracias por el tiempo, Pedro. A vos, Pepe, buena semana. Hasta luego. Pedro Puerta, productor.